El presente trabajo se titula La relación texto-imagen en el problema epistémico de la representación y tiene como autor al profesor y licenciado Gustavo Gordillo Álvarez y como coautor estoy yo, Paula Bustos Paz. En sí el trabajo es un artículo bastante extenso y hemos decidido hacer un recorte de las partes más relevantes del trabajo, las más representativas, y es por eso que vamos a tomar uno de los apartados. Y bueno, paso a hacer la lectura del trabajo. El objetivo del presente ensayo consiste en elaborar una caracterización de la representación o imagen discursiva del mundo en el actual terreno epistémico de las ciencias, a partir de poner en tensión los elementos sujeto, objeto, imagen discursiva, empleando como recurso el discurso de ficción. El discurso científico en la época clásica del siglo XVIII y durante el giro lingüístico, que es a principios del siglo XX, consistía en una clasificación minuciosa del mundo y en su representación transparente. El lenguaje permitía tal representación gracias a una presunta identidad de forma entre lengua y mundo. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la reflexión en torno al lenguaje advierte la naturaleza convencional de los signos lingüísticos por su arraigamiento a la esfera social, de lo que emerge, entre otras cosas, el carácter insostenible de la relación isomórfica lengua-mundo y, en consecuencia, el de la imagen discursiva especular de éste. En esta línea crítica, Michel Foucault, a partir del análisis del cuadro Las Meninas de Diego Velázquez, advierte la interdependencia ineludible entre los dos elementos de la relación nociológica sujeto y objeto de conocimiento. El investigador se encuentra inmerso en el terreno del objeto y es inclusive interpelado por él. De este modo, aquello que el analítico clasificador ordena y vuelve inteligible a través de los signos lingüísticos no puede ser una representación reflejante. De aquí que es lícito preguntar, a partir de esta crítica a la episteme clásica y el lenguaje, ¿en qué consiste la imagen discursiva del mundo que delinea el científico? Bien, hasta allí la introducción y vamos a hacer ahora la lectura del apartado que consideramos más representativo, que se titula El cuento de ficción como un símil del problema de la representación en la relación sujeto-objeto-imagen discursiva. El cuento fantástico Continuidad de los Parques de Julio Cortázar permite pensar, desde un recurso literario, la crítica al formalismo del lenguaje que supuso la presunta identidad de forma entre la estructura del mundo y la estructura del lenguaje. Sin pretensiones de un análisis exclusivamente literario, algunos recursos propios de la narratología permiten exponer los marcos ontológicos que dan cuenta de la imposibilidad de la separación nociológica entre sujeto y objeto de conocimiento. En términos de Foucault, identificar el punto de fuga permite presentar una fisura discursiva, fisura que proyecta la interacción significativa y constante entre sujeto-objeto en la construcción del discurso científico. De aquí que la imagen discursiva del mundo, la representación de éste por parte del lenguaje, no puede ser especular, sino el resultado de una construcción interactiva, siempre interesada. Todo discurso de ficción se crea sobre la base de una diégesis que estructura los hechos, pero que a su vez cuenta con un ordenamiento interno devenido del tiempo del relato y del tiempo de la historia. Continuidad de los Parques posee la particularidad de romper con el esquema del discurso unilateral, aquella construcción que se circunscribe a una sola historia lineal y elabora un discurso en el que se concatenan dos historias bajo la dirección de un solo relato. El tiempo del relato en el cuento, entonces, implica dos momentos en el desarrollo de hechos aparentemente aislados, historia A e historia B, pero que luego se unifican conformándose como una continuación cíclica. Si se toma la figura del personaje como la de un investigador y el desarrollo de las acciones como el camino del quehacer científico, puede hacerse más evidente la coyuntura crítica sobre si es posible hacer análisis científicos que no sean cientificistas, entendiendo la ciencia como desinteresada y extrasocial. La tan afamada verdad incuestionable se ve atravesada por una narración que tiene como eje un relato presuntamente especular que termina decantando en una visión sesgada y heurística de la imagen del mundo. En la estructuración de manera lineal presentada por Cortázar, la historia A introduce a B y esta, a su vez, vuelve a introducir a A, pero ya desde una perspectiva intradiegética. Este proceso cinético que se aborda desde la narrativa de ficción no hace más que poner nuevamente en discusión
la fiabilidad de los métodos y la cosmovisión epistemológica de la mecánica newtoniana, la que presuponía la posibilidad de descubrir conocimiento con extremo valor de certeza. La historia A describe el hecho puntual de un hombre que retoma la lectura de la novela, y paso a leer la cita. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Fin de la cita. A través de esta focalización del hombre leyendo una novela, puede evidenciarse la perspectiva en la que se presenta. Se explicita un acercamiento hacia el personaje, sus acciones y el entorno que lo rodea. Más adelante del texto, la focalización cambia. Se hace mención ya no al hombre que lee la novela, sino a los personajes de esta, introduciendo así la historia B. Sin embargo, no será hasta las últimas líneas del final del cuento en el que el desenlace de B vuelve a introducir a A, pero ya no desde la focalización paralela, sino más bien ulterior. Leo la cita. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo la novela. Fin de la cita. Aunque un tanto más breve, es esta última oración la que recupera las mismas pormenorizadas descripciones que sirven de nexo ad infinitum entre A y B. Las descripciones del escenario y de la conciencia del personaje apuntan hacia un desplazamiento de la independencia entre sujeto y objeto, lo que trae como consecuencia una crítica a la presunta formalidad pura del lenguaje y de su representación. Tras un giro sutil en la narración, se introduce al personaje que lee la novela en la historia B, ya no como personaje lector, sino como personaje protagonista. Es decir, el sujeto que en principio observa, lee desinteresado, ahora se ve inmerso dentro del proceso. El aparente paralelismo entre A y B se rompe cuando ya hacia el final del cuento, el narrador retoma una secuencia descriptiva precisa que da cuenta de la fisura discursiva entre las historias A y B. Tal fisura denota un personaje investigador que, lejos de observar al objeto con distancia, se involucra de tal forma que termina siendo parte del objeto al cual observa, a lo que puede entenderse como una construcción cognitiva de interacción significativa. Esta interacción aborda la interpretación y reinterpretación de los hechos que han ido alternándose en la construcción del discurso de ficción, hechos especulares desarrollados en escenarios aparentemente diferentes, ya que en este caso, al parecer, según Mitchell, las palabras y las imágenes se implican inevitablemente en una guerra de signos. Retomando el símil del investigador, el discurso de ficción da cuenta de las marcadas diferencias entre el mundo social y el mundo natural, diferencias que motivan dicho punto de fuga. Sin embargo, este nexo ad infinitum entre A y B no hace más que reflejar una suerte de puente de Einstein-Rosen entre lenguaje, lectura de la novela, y mundo, acciones dentro de la novela. La fisura discursiva rompe con la separación entre sujeto, personaje lector, y objeto, novela, hecho, generando así una interdependencia entre ambos términos y a su vez incorporando la racionalidad como propiedad del objeto y no únicamente de su investigador. La traslación de A, B, sujeto-objeto da cuenta no solo de la ruptura de una lógica lineal, sino también de la inestabilidad que se teje en todo encuentro. La representación idéntica de la naturaleza de las cosas sufre un quiebre al denotar que el científico ya no responde a las estructuras del sistema mundo anterior, sino que más bien apela y se involucra en los desafíos que plantean las nuevas estructuras del saber de las ciencias sociales. Esto significa que el investigador, el científico, no solo forma parte del contexto sociocultural y político en el que desarrolla su actividad, sino también se encuentra comprometido con él en una constante interacción. Como bien señala Foucault en su análisis de las meninas, ninguna mirada es estable, o mejor dicho, el sujeto y el objeto, el espectador y el modelo, cambian su papel hasta el infinito. De este modo, es evidente que dicho proceso de traslación pone en discusión hasta qué punto no es el personaje investigador parte de este juego de representación. El interrogante ¿vemos o nos ven?, que en el caso de este cuento es el personaje que se ve a sí mismo leyendo la novela en la que está inmerso, da cuenta de la correlación sujeto-objeto y atiende no solamente de manera interna a las partes que contribuyen al problema de la representación en la relación texto, objeto, imagen discursiva, sino que esa fisura excede los límites del lenguaje y lleva a que el personaje lector intervenga necesariamente en la estructura del mundo, ya que en la postura de Barthes,
el texto produce, inventa un significado enteramente nuevo que en cierta manera resulta proyectado de forma retroactiva sobre la imagen, hasta el punto de parecer denotado por ella. La convergencia sujeto-objeto, entonces, encuentra su justificación en la existencia de un mundo que atraviesa nuestra percepción, un mundo que puede ser conocido solo en partes a través de distintos métodos empíricos, arrojando como resultado un conocimiento devenido de otros métodos poco rigurosos. En palabras de Schutz, en la medida en la que uno comprende cómo se ve el mundo desde donde están los demás sujetos, existe una reciprocidad de perspectivas que permite el diálogo y la comunicación. Y en las reflexiones finales, podemos mencionar que la mediación del lenguaje o sistemas de signos lingüísticos en la relación sujeto-objeto de conocimiento puso sobre la mesa el problema del conocimiento científico y de la representación. De estas discusiones epistemológicas derivó una concepción figurativa del lenguaje científico, la que estableció cierto valor de verdad y rigor a las proposiciones científicas. El atomismo lógico de Russell y del primer Wittgenstein trazó los límites del conocimiento científico, ya que éste se definía como objetivo, universal y transparente. La posibilidad de reflejar una parcela del mundo mediante el lenguaje era posible gracias a una cierta correspondencia entre las operaciones lógico-matemáticas de la mente y la multitud de objetos que existen en la realidad. El mundo puede ser captado en su estructura gracias a que el lenguaje que se usa para referirse a él es idéntico en su forma. De este modo, las proposiciones son una suerte de dibujo de una situación real, es decir, comprender una proposición equivale a comprender o conocer la situación que ella representa. El texto es, entonces, un modelo o figura de la porción del mundo referida. La identidad de forma entre lenguaje y mundo, develada presuntamente por la lógica simbólica, implica otros aspectos en el conocimiento científico o en el texto científico. La objetividad como neutralidad valorativa. La objetividad implica un tipo de conocimiento en el que no participa la estructura valorativa del científico, de modo que la representación de una parcela de la realidad no se encuentra modificada por la experiencia personal del investigador. Si el lenguaje es figura o mapa del mundo, quiere decir que el sistema de signos lingüísticos recibe la información de un cierto estado de cosas, sin la intervención activa del científico. Sin embargo, la participación del sujeto cognoscente y de su bagaje cultural e histórico en el proceso cognitivo no es neutral y, por lo tanto, objetiva. La crítica a la idea de la neutralidad valorativa por la intervención de factores sociales, culturales e institucionales en la producción del conocimiento arrojan como resultado que el texto científico no es una imagen especular del mundo, sino una construcción discursiva en la que, más allá del rigor metodológico y probatorio que la respalda, hay una importante intervención activa del sujeto cognoscente. En el caso de las ciencias sociales, el objeto de esta investigación, hay que indicar que a la participación del bagaje cultural del investigador se le suma el hecho de que el objeto estudiado es, a su vez, un sujeto. Aquí la distancia necesaria entre sujeto y objeto, que garantiza la neutralidad valorativa en el proceso de investigación, no es posible, por lo que el saber no será el resultado de una percepción o una recepción pasiva del conocimiento en un lenguaje lógicamente depurado e idéntico a la estructura del mundo, sino el efecto de una interacción significativa entre sujeto y objeto de conocimiento. Por ejemplo, el proceso discursivo planteado en el texto de ficción da cuenta de que es posible romper con la estructura de una lógica recalcitrante y estable, cuya nosología clásica disponía encasillar al sujeto y al objeto como dos entes antagónicos, en el que el primero necesariamente observa al segundo, sin la posibilidad de vincularse mutuamente. Sin embargo, la idea de subjetividad dentro de las ciencias sociales ha demostrado un cambio de interacción entre sujeto y objeto, dejando de lado aquella imposibilidad de que el objeto pueda pensarse a sí mismo y dotándolo de una aparente independencia que termina por convertirse en un feedback cognitivo de representación. Continuidad de los parques ilustra desde la construcción discursiva del mundo el desplazamiento aparentemente inalterable del observador y el objeto a observar. El símil del científico, que termina por ser el mismo objeto al cual investiga, no hace más que representar la fisura de la depuración del formalismo del lenguaje en una difusa representación de la imagen del mundo, puesto que las aparentes descripciones especulares no son más que un mero punto de vista, careciendo parcial o totalmente del valor de certeza. Esta construcción interactiva, entonces, supone la necesaria intervención del objeto como hacedor de conocimiento y no solamente como mero instrumento.
La analogía entre la narrativa de los hechos y el quehacer del investigador arroja una severa crítica hacia la estructura cientificista y objetivista del conocimiento. El sujeto ya no puede actuar desinteresadamente, necesariamente se ve atravesado por un sinfín de circunstancias que actúan sobre él y lo impulsan a involucrarse directamente en el proceso.